Buen día. Somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán y el día de hoy hablaremos sobre la representación gráfica de la arquitectura. El equipo está conformado por Jesús Ángel Murrieta Ramírez, Saúl Hernández Velázquez, Rosarisbeth Serrano Fernández y Luis Enrique Nicolás Bonifacio. Arquitectura. El diseño de la arquitectura asistido por una computadora es un conjunto de técnicas en las que por medio de herramientas de computación gráfica se pueden desarrollar proyectos. Todos los sistemas emplean una base de datos con la geometría y otras propiedades. Tienen algún tipo de interfaz gráfica de usuarios para manipular una representación visual en lugar de la base de datos. Todas son más o menos relacionadas con el diseño y montaje de piezas estándar y no estándar. Herramientas gráficas utilizadas en la arquitectura. El dibujo es la principal herramienta gráfica, es el instrumento con el que el arquitecto se vale para producir la arquitectura y subsidiarios de la verdadera actividad arquitectónica. La finalidad arquitectónica como objeto que se pretende construir es quizás el elemento principal que distingue un dibujo de arquitectura de otro que no lo sea, pero aún conviniendo en que la arquitectura sea el arte de diseñar y construir edificios, en que la preeminencia de elementos materiales y técnicos y los valores funcionales sean características diferenciadoras y que posean un lenguaje formal. Formas de dibujar en la representación arquitectónica. La representación de la arquitectura necesita de diferentes modos, técnicas y herramientas para expresar, comunicar tanto las ideas, conceptos y detalles, así como la expresividad de la propia arquitectura mediante el dibujo y las herramientas gráficas. Dichas herramientas pueden ser desde la utilizada tradicionalmente hasta las actuales realizadas mediante el uso del diseño asistido por el ordenador. Dibujo a mano alzada. Se suele utilizar el lápiz, rotuladores o plumas estilográficas sobre formatos de papel de pequeño formato, tipo A4, donde se plasma de manera suelta y rápida los trazos iniciales del dibujo. Los dibujos realizados a mano alzada dentro de la arquitectura los podemos incluir en tres diferentes tipos, que es el croquis, el boceto y el apunte. El croquis. Se llama croquis a una representación gráfica realizada mayormente a mano alzada. Sirve para captar la geometría de los objetos, desde una pieza simple hasta la planta de un edificio. El boceto. Es un proyecto o apunte general previo a la ejecución de una obra artística. Esquema o proyecto en que se bosqueja cualquier obra. El bosquejo de un libro o de una ley. El apunte. Consiste en realizar un dibujo rápido sobre un objeto o parte de él, buscando sus líneas, volúmenes principales, luces y sombras. Es una manera muy personal de dibujar, realizándose en sesiones cortas, y que puede captar o reflejar diferentes facetas y posiciones de un mismo objeto. El uso del dibujo técnico. Gracias al desarrollo industrial, técnico y tecnológico, el dibujo fue ampliando su campo de acción y su importancia frente a la arquitectura, la industria y el diseño. La geometría descriptiva. Se trata tanto de un lenguaje de representación como de un tratado de geometría. El dibujo arquitectónico. Está compuesto por una amplia serie de representaciones gráficas que sirven para realizar los planos para la construcción de viviendas, edificios públicos, trazados urbanos, instalaciones urbanas, detalles constructivos, etc. El dibujo mecánico. Se emplea básicamente en la ingeniería para la representación de elementos o partes de vehículos, motores y máquinas en general. Este tipo de dibujo debe ser claro y preciso de manera que se entienda tanto por el fabricante como por los clientes finales. En este caso, los consumidores, siguiendo unas normas previamente definidas de manera que no dé lugar a la confusión y el equívoco. El dibujo eléctrico sirve para ubicar y trazar las líneas por donde pasan y se sitúan dentro de la edificación. También en el dibujo electrónico se representan los circuitos que dan funcionamiento preciso de los ordenadores,
sistemas de televisores, radio, así como las instalaciones de domótica cada vez más en uso en las viviendas. Dibujo geológico. Aquí se representan los suelos y de qué están compuestos los mismos. Dibujo topográfico. La topografía ayuda para determinar los niveles del suelo y para tener una referencia sobre los accesos. Dibujo estructural. En este dibujo se incluyen detalles sobre los elementos estructurales, como vigas, donde se hacen anotaciones y descripciones. Dibujo de instalaciones. Aquí se plasman todas las instalaciones que tendrán las obras, como por ejemplo las instalaciones de luz, agua y drenaje. Símbolos gráficos. Convenio de líneas. Se utilizan para diferenciar los elementos que están más cerca de determinado elemento. Se diferencian por líneas de diferente espesor. Convenio de cortes y secciones. Se utilizan en casos de ser necesario y se identifican porque llevan cada sección letras, como por ejemplo la sección A-A, y otro caso sería sección B-B, y así sucesivamente. Símbolo de abertura de puertas. Las aberturas de puertas se representan mediante un semicírculo como representación que se abrirá y la dirección a la cual se abrirá. Símbolo de abertura de ventanas. En algunos casos las aberturas son semejantes a las aberturas de las puertas, pero dependiendo si la ventana tiene una o dos hojas que se tienen que abrir. Simbología de escaleras, rampas y ascensores. Cuando tenemos que representar escaleras en las plantas, estas se dibujan vistas desde arriba, realizando un corte imaginario perpendicular, paralelo a los peldaños, con un trazo más grueso o relleno junto a los cerramientos y tabiques, o bien con un trazo quebrado en 45 en forma de rayo. Se pueden representar mediante líneas de puntos aquellos peldaños superiores no cortados, pero que nos indican en toda su longitud la que tiene la escalera. En las rampas se presentan también mediante una flecha. Su sentido de ascenso indica su pendiente, o por un triángulo que parte de la base y el vértice que llega hasta la parte superior de la rampa, indicándose el porcentaje de la pendiente. En la textura y el contexto, las texturas sirven para indicarnos qué tipo de materiales tenemos, tanto en suelos o techos, cuando dibujamos la planta o las cubiertas, y en paredes cuando lo hacemos en alzados y secciones. Dichas texturas estarán formadas por rayados, tramas o por una geometría concreta que refleje con una mayor o menor semejanza el grado de abstracción del material, tanto por su forma, rugosidad, color que se quiere resaltar. En el contexto hace referencia a los elementos del dibujo que ayudan a entender y complementar, tanto por escala, disposición espacial como por elementos de referencia. Al dibujo arquitectónico a la hora de realizar los planos sirven para complementar la representación, dándonos una idea proporcional del mismo, al trabajar con escalas diferentes en mayor o menor detalle. Lo componen los siguientes elementos: mobiliario, los árboles, los vehículos, figuras humanas y animales. En escalas y rotulación, una escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que representa la realidad sobre un plano o un mapa. Para representar piezas y detalles se utilizan las escalas. Para edificios, para planeamiento y proyectos de urbanización, para planos y mapas de ordenación del territorio, la reducción es mucho mayor sobre la recta R. Se sitúa el denominador de la escala Y sobre la recta S, el numerador. Cualquier dimensión real situada sobre R será convertida en la del dibujo. En la rotulación se deberá indicar el nombre del proyecto, si se trata de un anteproyecto, proyecto básico de ejecución y cuál es su descripción. Se deberá indicar la dirección y localidad donde se ubica el proyecto, nombre de la empresa y datos del autor del proyecto y titulación. En este apartado se pondrá el nombre del propietario del proyecto. Y finalmente, proyectos arquitectónicos. Algunos componentes del proyecto arquitectónico son agentes intervenientes, programa de necesidades, memoria constructiva y explicativa, normativa de aplicación, justificación urbanística, cumplimiento normativo, cálculo de estructura e instalaciones, programación de la obra, estudios de seguridad y salud, memoria ambiental y gestión de residuos, plan de mantenimiento, anexos, pliego de condiciones, presupuestos y mediciones. Y así, finalmente damos por concluido este video. Gracias por su atención.